Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Kevjo y les digo la verdad, no tenía pensado subir un video hoy, es más estoy editando el que va a salir este viernes, pero este 27 de julio, la madrugada, en Twitter pasó algo que nos dejó a todos impactados. El hashtag #SaveMarinaJoyce se posicionó como uno de los primeros en el mundo y todo el mundo, pero realmente todo el mundo estaba hablando de eso. Literalmente que desde que pasó lo del vestido de si era azul, si era dorado, que no veo tanta gente hablando del mismo tema. Pero hay tantas teorías y versiones sobre los hechos que les pregunté a ustedes por Twitter si querían que haga un video contándole las cosas que yo sé, que pude investigar, y sorpresivamente pensé que no les iba a copar tanto la idea, pero al contrario, les encantó porque muchos no terminaban de entender lo que había pasado, entendieron una cosa cuando en realidad es otra. Y bueno, acá estoy yo para dejarles en claro algunas de las cosas que pude investigar por internet. Me hice ahí el CSI, investigando más o menos lo que pasó en YouTube, en Twitter, por todos lados. Quiero aclarar que todo lo que voy a decir lo saqué de internet, así que nadie sabe cuál es la versión verdadera, la falsa, la oficial, nadie sabe nada en realidad. Pero los datos que se van revelando realmente causan escalofríos. Tranquilamente podría ser de una película de terror. En los comentarios quiero que ustedes me digan qué opinan de toda esta situación. Empecemos por lo primero. MarinaJoyce es una youtuber inglesa que tiene 19 años y ahora está alrededor de los 700.000 suscriptores más o menos. Realmente no les puedo decir cuántos tiene ahora, porque ahora cuando vean ustedes el video solamente va a tener como 200.000 más de lo que estoy diciendo en este momento que tiene, porque está creciendo a pasos pero tremendos. Ella sube videos de maquillaje, de belleza, de ropa y todo ese estilo. Ahora bien, todo empieza con el cambio drástico que empezó a tener su canal. No, su canal no, ella misma como persona. O sea, ustedes ven los videos viejos y los de ahora y es completamente otra persona. Antes la podíamos ver como una chica común y corriente que hacía videos en YouTube, pero ahora no, ahora podemos ver mil y una situaciones y actitudes y cosas que nos parecen raras. Sin duda uno de los videos que más polémica generó fue el último que subió a su canal de YouTube. En ese video se la puede ver como actúa de manera robótica, asustada, como si alguien le estuviera diciendo qué hacer. O sea, literalmente sus ojos todo el tiempo miran a alguien, como si yo estuviera haciendo este video pero esté así, ¿viste? Como mirando que alguien me está diciendo qué tengo que hacer. Y en realidad, o sea, ella antes miraba así a la cámara directamente, pero ahora no, ahora siempre mira a alguien como si estuviera atrás de la cámara. Se habló muchísimo de este video porque en una parte se escucha claramente como la voz de Marina dice "help me", que se puede traducir como ayúdenme o ayuda. Para que vean que no les estoy mintiendo, escúchenlo ustedes mismos. And this is the dress that I'm wearing. ¿Vieron lo que se escucha? Y eso no es todo, porque en otros videos también aparecen cosas raras. Por ejemplo, hay un video donde ella le está hablando a la cámara así perfecta en su habitación, está todo bien, hasta que uno ve y allá en el fondo hay una escopeta así parada contra un mueble. Y eso no es para nada normal. Se ve que en muchas partes de su cuerpo, en los brazos, en las piernas, tiene moretones. Y entre las 80.000 teorías que están circulando por todo internet, para mí hay dos que son las más fuertes. La primera es que Marina esté bajo los efectos de alguna droga y por este motivo se la ve tan perdida y confundida cuando hace los videos. Y la segunda teoría, que creo que esta es la que más miedo nos genera a todos, es que alguien la haya secuestrado, que esté siendo retenida contra su voluntad y que la estén obligando a hacer videos. Más allá de que siempre ella mira con miedo a algo que está atrás de la cámara, hay muchos videos o transmisiones en vivo por YouNow que aparecieron que dan a entender que hay más personas ahí. Por ejemplo, hoy hice una transmisión en YouNow y se ve claramente cómo hay una cabeza de un hombre que se asoma atrás de la puerta para ver lo que está haciendo. Y todo lo que va apareciendo hora tras hora no hace más que preocupar a los fans. En esa misma transmisión de YouNow de la que les estoy hablando se puede escuchar otra vez como pide ayuda, pero que lo disfraza como una tos. I really love you. En esa transmisión en vivo había mucha gente mirándola y los fans pueden chatear con ella. Entonces los fans le decían, por ejemplo, jugá con tu pelo si estás en peligro. Y ella empezaba como a tocarse el pelo. También le decían aplaudí si no estás bien y ella aplaudía. Le decían que haga una forma de corazón si las cosas como que no iban bien y ella hacía la forma del corazón. Por otro lado, en Twitter la gente le pone que le dé like a sus tweets si realmente la está pasando mal, si hay alguien que está atrás de todo esto. Y ella le da like a esos tweets, o sea, es muy pero muy raro. También se generó mucho revuelo porque Marina organizó como un meetup, una juntada con sus seguidores, pero se supone que esa juntada la va a hacer un día, no sé cuál, no estoy seguro ahora bien, a las 6:30 de la mañana en un lugar donde no hay mucha gente y que años atrás hizo un atentado. Esa es otra de las teorías. Apareció ISIS en el medio, como que la está usando porque llega mucha gente para organizar un atentado. Realmente hay mil y un teorías que hablan sobre el tema de MarinaJoyce. Algunas personas, según mi parecer, se van un poquito al extremo con sus teorías. Por ejemplo, yo que sé, que en un tweet unen letras de no sé qué, miren, o sea, flashan mucho. Otra gente piensa que es un truco publicitario para ganar suscriptores, para ganar visitas,
cosa que yo no creo que sea así, pero si es así, la verdad que los felicito porque le salió de 10. Literalmente te ponías a investigar más y más y más sobre todo lo que pasó, ves los videos y tu cabeza no para de formar de cosas, de flashear. Es muy loco todo lo que está pasando. Son tantas pistas, tantos datos, tantas suposiciones, tantas teorías que ya no sé qué pensar. Es algo demasiado delicado porque estamos hablando de una persona, de una chica de 19 años. Ojalá que todas esas teorías y suposiciones sean falsas y que yo que sé sea una estrategia publicitaria, más que nada por el bien de ella. Pero creo que la mayoría quiere que salga alguien a desmentir todo y a decir cómo son las cosas porque ya no sé qué creer y ustedes, como me dijeron por Twitter y por todos lados, tampoco lo saben. Estamos todos muy confundidos y creo que lo único que queda ahora es seguir el hashtag, seguir las redes sociales, el canal de esta chica para ver qué va a pasar a continuación con toda esta historia, esta película que se armó. Y bueno, eso es todo. Creo que más o menos le dejé en claro cómo es lo que pasó con esta chica, por si no entendían tanto del tema. Igualmente, si aparece algo, si les interesa, por Twitter yo voy a ir poniendo, actualizando las cosas que van pasando. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, no olvides suscribirte por el botón que está allá abajo. Y si querés estar un poquito más en contacto conmigo, están apareciendo en este momento todas las redes sociales para que ustedes vayan, me sigan y estemos en contacto pero todo el tiempo. Y eso es todo, hasta el próximo video. Chao. Creo que todos en Twitter nos podemos recibir de detectives porque fue tremendo.